Doctora. Ya. Ujú. Ya, ahora sí. Muy bien, entonces, a ver, vamos a empezar con la leishmaniasis nasal. Ustedes conocen la leishmaniasis, ¿verdad? Bien, entonces diremos que la leishmaniasis es una enfermedad muy típica de las zonas de la selva, ¿no es cierto? Históricamente hemos tenido en nuestro medio, en nuestro país, desde hace muchísimos años, tanto que se ve expresado en las cerámicas Nazca, Mochica. Hay diversos documentos que informan sobre esta enfermedad y, como ustedes saben, esta epidemiológicamente es una zoonosis, vale decir que la picadura de una mosca inocula al parásito en un animal vertebrado y es así como se desarrolla la enfermedad. Entonces es causada básicamente por la picadura de un flebótomo hembra infectado en el cual inocula en la persona la, los amastigotes, ¿no es cierto? Entonces, la leishmaniasis, bueno, hay varios tipos, la cutánea, la mucosa, la visceral, pero básicamente las que nosotros tenemos aquí en nuestro medio son la leishmaniasis cutánea y la mucocutánea. Entonces, la forma cutánea, ya saben, aparece después de una picadura, una zona ulcerada de bordes regulares, un poco engrosados, medio fibrosos. Esta úlcera que no sana muy fácilmente y que demora mucho tiempo en desaparecer. Con o sin tratamiento suele desaparecer, dejar un tejido fibroso, incluso un epitelio delgado en esa zona, y al cabo de algún tiempo, dependiendo de dónde, como lo vamos a ver, puede desarrollarse la leishmaniasis mucocutánea, vale decir, en las mucosas de la persona, básicamente mucosa respiratoria, ¿no? Nariz, paladar, boca, faringe, laringe, y esta enfermedad va causando deformidades que la iremos viendo. Entonces, esta enfermedad se produce por la inoculación de un mosquito flebótomo hembra que inocula la enfermedad. Generalmente, o bueno, es endémico de la selva y generalmente el mosquito anda en horas vespertinas. Bien, entonces el agente etiológico de esta enfermedad, la leishmaniasis, es un protozoario del, bueno, del género Leishmania. En Perú existen 5 cepas que suelen producir esta leishmaniasis, la brasilensis, guyanensis, amazonensis, peruviana, pero la más común es la brasilensis que produce estas lesiones mucocutáneas. Entonces, la lesión mucocutánea, que también la llaman espundia, o la forma cutánea que la conocemos como UTA, ¿no? Bien, entonces el amastigote es inoculado en la persona y luego va cambiando de características, entra en parasita el macrófago y se multiplica y luego revienta el amastigote y sale en su forma de promastigote al reventar que son flagelados como ven aquí, al reventar, al romperse el macrófago. Bien, entonces, repitiendo, las lesiones estas causadas por esta leishmania, las lesiones cutáneas suelen ser de estas características, ¿no? Sana difícil, circunscritas, un borde bastante definido y luego puede cambiar a la forma mucocutánea.
En el Perú es endémica esta enfermedad, afecta más o menos 12 departamentos, y la más afectada, por decir, la que reporta mayores casos a nivel nacional, lamentablemente es Cusco. Por eso es importante que conozcamos esta enfermedad y tener, pues, conocerla y saber cómo tratarla, ¿no? Entonces, el mosco, ya hemos hablado, es un flebótomo, el vector que va a los vertebrados, que serían los reservorios, no solo animales vertebrados, sino los humanos, y que van cambiando de promastigotes a mastigotes dependiendo de su etapa intracelular o de su etapa móvil flagelada, que es en la que se disemina al resto del organismo. Entonces, igualmente la distribución, ven ustedes aquí, de generalmente de valles muy cerca a la selva o la selva, que son endémicas de esta leishmania. Bien. Entonces, bueno, más estadísticas, más epidemiología, pero es importante saber que Cusco es el que más reporta y más trata los casos de leishmaniasis. No porque en nuestra ciudad, que es sierra, se desarrolle la enfermedad, sino lamentablemente porque son gente que viene de la selva. ¿Y por qué ocurre esto? Porque generalmente en la época en que no hay mucho trabajo agrícola o hay déficit de trabajo en la ciudad o en la sierra, entonces la gente se desplaza hacia la selva buscando trabajo para, pues, en los aserradores, en las mineras legales e ilegales, este, en las cosechas de café, cacao, etcétera. Entonces hay una migración importante de los campesinos, sobre todo a la zona de la selva, que es donde se infectan con la leishmania. Y lamentablemente son estos los migrantes que van hacia la zona de la selva más afectados. Primero, porque no conocen mucho del clima, de las enfermedades. Segundo, también son gente, como digo, campesinos, obreros que no tienen mucho trabajo, así que están casi expuestos a las inclemencias del clima, duermen de repente en un parque, en un sitio poco aereado, etcétera, donde son fáciles presas de estas lutsomías que salen en horas vespertinas y pues pican a las personas, ¿no? Entonces, cuando se inoculan los amastigotes en el torrente sanguíneo, pues estimulan los linfocitos TH1, TH2, etcétera, y se produce una reacción inflamatoria. Y luego atacan, o son, mejor dicho, son capturados por los macrófagos, donde se multiplican, y cuando el macrófago revienta, pues elimina todos los parásitos y hace una diseminación hematógena. Entonces, como decíamos, la parte cutánea, por cierto, generalmente tratada con el famoso los antimoniales pentavalentes como el glucantime, ¿no? Pero al cabo de determinado tiempo, muchas veces el paciente desarrolla la enfermedad a nivel de las mucosas y generalmente aparece o inicia su aparición a nivel de la nariz. Entonces, la primera manifestación es mucho prurito nasal, un poco de rinorrea acuosa, y luego se va formando un tejido granulomatoso en el septum nasal, que a su vez va extendiéndose hacia la zona posterior de la nariz. Como ven aquí en la foto, podría también extenderse un poco hacia la zona de piel, aunque más se ve una reacción inflamatoria, edema, engrosamiento de la mucosa, pero la destrucción, el tejido granulomatoso va avanzando a través de la mucosa nasal. Y afecta el velo del paladar, las amígdalas palatinas, la pared posterior, y va descendiendo progresivamente hasta la laringe. Entonces, este compromiso mucoso lamentablemente va destruyendo la mucosa y también los cartílagos
de la zona nasal y cuando llegan a la faringe, igualmente los cartílagos de la laringe. Entonces, va cambiando su estructura, ¿no? Entonces, va, como les digo, inicia en la nariz, va pasando hacia atrás. En el velo del paladar, en sus etapas iniciales, se forma así un tejido granulomatoso en el rafe medio y en la unión del paladar blando con el óseo, a lo cual se le llama la famosa cruz de Escomel. Bien, y cuando la enfermedad se extiende a la laringe, va destruyendo el cartílago de la epiglotis, va invadiendo cuerdas vocales, por eso el paciente con leishmaniasis tiene una voz bastante afónica, no solo disfónica, sino que casi no llega a emitirse sonido porque hay una destrucción grande de las cuerdas vocales de la epiglotis. Puede también tener anemia, pérdida de apetito o dificultad al comer o atoros por la ausencia muchas veces de la epiglotis. Bien, entonces ya hemos dicho en el diagnóstico, en el caso de la piel, se hace un frotis, se puede hacer cultivos, etcétera. Igualmente, el diagnóstico a nivel de la mucosa, cuando vean ustedes un tejido granulomatoso, pueden tomar muestra para cultivo, hacer una biopsia, un PCR para leishmaniasis, una ELISA para detectar anticuerpos de leishmania o la reacción de Montenegro, ¿no? Que es la